Hay una cifra grabada en la industria del cuidado del césped en América Latina que nadie menciona en voz alta. $400. Eso es lo que gasta en promedio un propietario de casa al año en fertilizantes, herbicidas y tratamientos para el pasto. $400, año tras año, en productos que no fueron diseñados para resolver tu problema de forma permanente, sino para mantenerte comprando la siguiente bolsa, la siguiente temporada, el siguiente ciclo de gastos. Y aquí está la parte que debería enfurecerte. La ciencia que podría haber terminado con ese ciclo llevaba décadas disponible en boletines agrícolas universitarios publicados en los años 30 y 40. Estaba documentada, estaba probada, funcionaba. Y luego una industria química valuada en decenas de miles de millones de dólares la enterró silenciosamente bajo una montaña de comerciales de televisión, sistemas de bolsas con códigos de colores y programas de 4 pasos para la temporada de lluvias. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 22 años hice todo lo que la bolsa me indicaba. Aplicaba nitrógeno granular en marzo, le echaba preemergente en abril, seguía con la fórmula de verano en junio y el fertilizante de invierno en octubre. Regaba según el calendario, recogía el pasto cortado, mantenía la cuchilla del cortacésped a la altura recomendada por el fabricante. Y mi pasto lucía como el de un hombre que se esfuerza mucho y va perdiendo. Verde pálido en primavera, amarillo lavado en julio, ralo y con parches durante septiembre. Cada año lo mismo. Luego, en la primavera de hace 3 años, descubrí algo que cambió todo. No un nuevo producto, no una nueva marca, un hilo de investigación agrícola de antes de la Segunda Guerra Mundial que había estado guardado en archivos universitarios, prácticamente sin leer, porque nadie pagaba para promoverlo. Lo que encontré no era un milagro, era una corrección, un regreso a lo que los jardineros y agricultores ya sabían antes de que la industria química convenciera a toda una generación de que una bolsa de nitrógeno sintético era la respuesta a cada pregunta que el pasto pudiera hacer. Para entender por qué esa corrección importa, tienes que entender lo que le pasó al pasto residencial después de 1945. El proceso Haber-Bosch, desarrollado por 2 químicos alemanes llamados Fritz Haber y Carl Bosch, a principios del siglo XX, había logrado extraer nitrógeno directamente de la atmósfera y convertirlo en amoníaco a escala industrial. Ese descubrimiento alimentó a miles de millones de personas y genuinamente cambió la historia humana. Pero también creó una enorme infraestructura industrial construida alrededor de la producción de amoníaco. Durante la Segunda Guerra Mundial, esa infraestructura fue redirigida casi en su totalidad hacia la fabricación de explosivos. El nitrato de amonio no distingue entre una bomba y una bolsa de fertilizante para el pasto. La química es la misma. Cuando terminó la guerra, esas fábricas no cerraron, pivotaron, y necesitaban un mercado civil lo suficientemente grande para mantener la maquinaria en funcionamiento. El boom inmobiliario de posguerra fue la respuesta. La expansión de las colonias y fraccionamientos creó decenas de millones de nuevos propietarios de casas, cada uno con un pedazo de pasto al frente y una idea culturalmente arraigada de que un buen hombre mantiene un jardín verde. La industria de los fertilizantes financió esa idea. La anunciaron en televisión, la colocaron en revistas y construyeron un sistema de venta en cada ferretería y tienda de materiales del continente que convirtió al nitrógeno sintético en la opción obvia, económica y respetable. Para los años 60, el programa de fertilización en 4 pasos era práctica estándar. Para los años 80, era prácticamente una religión. Lo que la industria nunca le dijo a sus propietarios es lo que ese nitrógeno sintético le estaba haciendo al suelo debajo de su pasto. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Tu pasto no es una alfombra, es un ecosistema. En los primeros 8 centímetros de suelo sano debajo de un pasto vigoroso,
Hay más organismos vivos individuales que seres humanos en la superficie del planeta. Bacterias, hongos, protozoos, nematodos, microartrópodos. Cientos de especies trabajando en un ciclo continuo de descomposición, transformación y liberación de nutrientes. Esa comunidad subterránea es el verdadero motor de un pasto saludable. El pasto sobre la superficie es solo el resultado visible de lo que ocurre debajo. Aquí está la información crítica que la mayoría de los propietarios nunca han recibido. Las raíces del pasto no pueden absorber nitrógeno en bruto. Tampoco pueden absorber fósforo ni potasio en bruto, sin importar cuánto eches en la superficie. Las raíces del pasto solo pueden absorber nutrientes que ya han sido descompuestos y convertidos por los microbios del suelo en formas biodisponibles específicas. Las bacterias y hongos en un suelo sano no son algo secundario, no son opcionales. Son el mecanismo completo por el cual tu pasto se alimenta. Cuando aplicas fertilizante de nitrógeno sintético, dos cosas ocurren simultáneamente. Primero, las hojas del pasto absorben algo de ese nitrógeno directamente, a través de la absorción foliar, es decir, a través de la superficie de la hoja. Por eso ves ese brote rápido de verde en el plazo de una semana o 10 días después de la aplicación. Parece que el producto está funcionando. Parece exactamente lo que prometía la bolsa. Pero debajo de la superficie, las sales de nitrógeno sintético están haciendo algo que la bolsa nunca menciona. Están deshidratando y matando los microbios del suelo. La presión osmótica de las sales sintéticas concentradas extrae la humedad de las paredes celulares bacterianas y las destruye. Una sola aplicación abundante de fertilizante sintético puede eliminar entre el 30 y el 50% de la población microbiana en los primeros centímetros de tu suelo. El verde se desvanece después de 2 semanas no porque el nitrógeno se haya agotado, sino porque el sistema que se suponía debía sostener el pasto ahora está parcialmente muerto. Así que buscas otra bolsa, y el ciclo continúa. Los agricultores y jardineros de la época de la Gran Depresión no tenían el lenguaje de la microbiología del suelo. No hablaban de presión osmótica ni de índices de diversidad microbiana. Pero entendían, a través de décadas de observación directa, que si alimentabas la tierra misma, la tierra alimentaba el pasto. Y habían desarrollado, mediante un proceso de prueba y error llevado a cabo en miles de granjas y fincas, un tónico líquido hecho completamente de ingredientes de cocina y de campo, que producía una densidad y color de pasto que ningún producto sintético de la época podía igualar. Las parcelas de prueba universitarias en programas de extensión agrícola documentaron aumentos en la densidad del pasto de hasta 40% en comparación con parcelas de control no tratadas. Esos datos son reales, están archivados y han estado ahí durante 80 años. Mientras la industria de los fertilizantes te decía que compraras otra bolsa. Antes de entrar en lo que esos viejos jardineros realmente usaban y por qué cada ingrediente funciona a nivel biológico, quiero llevarte de regreso a un nombre que la mayoría de la gente o bien ha olvidado o nunca escuchó. Jerry Baker. En los años 80 y 90, Jerry Baker apareció en la televisión pública de Estados Unidos. Se autodenominaba el maestro jardinero de América. Tenía frases populares, la calidez de un abuelo, y un conjunto de recetas de tónicos caseros que, según él, transformarían cualquier jardín por casi nada usando ingredientes que ya tenías en tu cocina. Cerveza, amoníaco, shampoo para bebé, melaza, enjuague bucal. Los llamaba sus tónicos, sus pociones, sus fórmulas secretas. Era enormemente popular. Millones de personas lo veían. Y luego ocurrió algo extraño. Reguladores de varios estados comenzaron a examinar lo que Baker realmente estaba vendiendo. Porque, más allá del programa de televisión, tenía un negocio de catálogo. Y resultó que los productos que vendía bajo nombres como su tónico reverdecedor para todas las estaciones, no eran las mezclas caseras que describía en cámara. Eran mezclas de fertilizante sintético convencional que contenían compuestos estándar de nitrógeno, fósforo y potasio.
las mismas fórmulas que podías comprar en cualquier vivero. Su herbicida, que comercializaba como único y disponible solo a través de él, era un herbicida común llamado Trimec. Su repelente para perros y gatos era metilnonilcetona, un químico que se encuentra en decenas de productos comerciales. Las autoridades de Carolina del Norte determinaron que nada de lo que Baker vendía era propietario en ningún sentido significativo. Lo que promovía en televisión como sabiduría popular casera era, en su catálogo, simplemente química comercial reempacada vendida con un sobreprecio. Pero aquí está el giro que ni Baker ni sus críticos vieron. El concepto subyacente que popularizaba en televisión, la idea de alimentar la biología del suelo con azúcares fermentados y nitrógeno diluido, no era pseudociencia. Estaba descrito de forma imprecisa y con proporciones incorrectas en la mayoría de las recetas televisadas. Pero el principio central tenía una investigación genuina detrás. El problema no era que los tónicos caseros no funcionaran. El problema era que nadie se había tomado la molestia de tomar en serio la investigación de extensión agrícola y traducirla en un método riguroso y reproducible. La industria de los fertilizantes no tenía incentivo financiero para hacerlo. Los programas de extensión universitaria habían trasladado su financiamiento hacia el apoyo a insumos agrícolas convencionales. Y así, el conocimiento quedó en los archivos, mientras Baker lo convertía en entretenimiento y la industria lo convertía en objeto de burla. La investigación real es menos dramática que la personalidad televisiva de Baker, pero mucho más interesante. Comenzando en los años 30, los programas de extensión agrícola en universidades de tierras de concesión comenzaron a documentar lo que los agricultores del sur y el medio oeste de Estados Unidos estaban haciendo con insumos orgánicos fermentados para mantener pastizales y pasto con presupuestos ajustados. La melaza negra, un subproducto de la refinación del azúcar que era prácticamente inútil comercialmente, se aplicaba a campos de pastoreo en soluciones acuosas diluidas por agricultores que habían notado que las zonas cuesta abajo de los tanques de almacenamiento de melaza producían un pasto notablemente más denso y oscuro. No sabían por qué, solo sabían que funcionaba. Los investigadores de extensión comenzaron a estudiar el fenómeno y encontraron que el alto contenido de azúcar de la melaza proporcionaba una fuente inmediata de carbono para las bacterias del suelo, desencadenando una reproducción microbiana explosiva en los primeros centímetros del suelo. Más microbios significaba un ciclo de nutrientes más rápido. Un ciclo de nutrientes más rápido significaba más nitrógeno, fósforo y minerales traza biodisponibles, entregados a las raíces del pasto. El pasto no se volvía más denso porque la melaza lo alimentara directamente. El pasto se volvía más denso porque la melaza alimentaba al ejército invisible que vivía debajo, y ese ejército alimentaba al pasto. Ese hallazgo se conectó con investigaciones que se realizaban simultáneamente sobre residuos de cerveza. La levadura de cerveza lastada, un residuo de las cervecerías comerciales que se desechaba por toneladas anualmente, había producido efectos inusuales de fertilidad del suelo cuando se descomponía en campos cercanos a sitios de eliminación de residuos de cervecería. Las vitaminas del complejo B en los subproductos de fermentación, en particular la tiamina y la niacina, actúan como estimulantes del crecimiento para ciertas especies de bacterias del suelo. Aplicado en forma diluida, el material de levadura fermentada le daba a la comunidad microbiana del suelo algo que el fertilizante sintético seco nunca podía proporcionar: una fuente de alimento biológico compleja que apoyaba la reproducción microbiana en lugar de simplemente quemar la población existente con el estrés de las sales. Así que ahora entiendes la historia, entiendes por qué este conocimiento fue enterrado y quién tenía interés en mantenerlo oculto. Lo que necesitas ahora es la receta real, no la versión televisiva de Baker con sus imprecisas medidas en cucharadas e instrucciones vagas. La versión que fue destilada de la investigación de extensión agrícola y refinada mediante la aplicación práctica en jardines reales en múltiples zonas climáticas. Son 4 ingredientes. Cada uno está disponible en cualquier supermercado o tienda de abarrotes.
El costo total de un litro completo de concentrado es menos de $5. Ese concentrado, diluido correctamente, tratará un jardín residencial estándar 4 veces. Eso equivale a aproximadamente $1 por aplicación. Compara eso con los $40 o $60 que gastas en una sola bolsa de fertilizante granular de marca, y la matemática se vuelve incómoda muy rápidamente. El primer ingrediente es una taza de cerveza regular. No cerveza light, no cerveza artesanal con aditivos inusuales. Una lager barata y estándar es perfecta y mientras más barata, mejor. La levadura y los subproductos de fermentación de la lager comercial básica son exactamente lo que necesitas. Las vitaminas del complejo B de la cerveza, en particular la tiamina y la riboflavina, actúan como estimulantes directos para las especies de bacterias más responsables del ciclo del nitrógeno en el suelo del pasto. Los compuestos de fermentación vivos proporcionan una fuente de alimento inmediata que desencadena la reproducción bacteriana en horas después de la aplicación. No estás echando cerveza sobre tu pasto, estás entregando un banquete microbiano a los organismos que viven 8 centímetros debajo de la superficie. El segundo ingrediente es una taza de melaza negra pura. No jarabe de maíz, no azúcar de mesa. Específicamente melaza negra, porque la melaza negra contiene algo que el azúcar refinado no tiene: una carga significativa de minerales traza. El hierro, calcio, magnesio, potasio y manganeso están todos presentes en la melaza negra en formas que se vuelven biodisponibles a medida que la melaza se descompone en el suelo. Los azúcares simples proporcionan la fuente de energía inmediata para la explosión microbiana. Los minerales traza, en particular el contenido de hierro, se incorporan al suelo durante las semanas siguientes en una forma que las raíces del pasto pueden absorber. El hierro es uno de los micronutrientes más críticos para la producción de clorofila. Sin hierro biodisponible suficiente, el pasto permanece verde pálido sin importar cuánto nitrógeno le apliques. Esta es una de las razones principales por las que los jardines tratados con fertilizante sintético nunca logran el color profundo del pasto alimentado naturalmente. El nitrógeno impulsa el crecimiento de la hoja, pero la deficiencia de hierro mantiene el color pálido. El tercer ingrediente es una taza de amoníaco doméstico puro. Solo amoníaco transparente. No con aroma a limón. No espumoso. No multiusos. Solo amoníaco transparente del pasillo de limpieza. Esta es tu fuente de nitrógeno. Usado en la concentración presente en esta receta y luego diluido a la proporción de campo adecuada antes de la aplicación, el amoníaco se descompone en el suelo en iones de amonio que las bacterias del suelo pueden procesar y entregar a las raíces del pasto sin el daño por estrés de sales causado por los fertilizantes sintéticos granulares. La diferencia clave es la dilución y la forma de aplicación. El nitrógeno sintético granular, aplicado a las tazas estándar de la bolsa, golpea el suelo a una concentración que es genuinamente tóxica para la biología del suelo. El amoníaco en este tónico, diluido aproximadamente 1:20 antes de llegar a la superficie del jardín, entrega nitrógeno a una taza que la comunidad microbiana puede metabolizar en lugar de ser destruida por él. El cuarto ingrediente es una taza de jabón líquido para platos puro. De nuevo, no antibacterial. El jabón antibacterial contiene triclosan o compuestos similares que son antimicrobianos de amplio espectro. Estarías gastando el resto de la receta alimentando las bacterias del suelo para terminar con un producto diseñado para matarlas. El jabón para platos simple no tiene propiedades antimicrobianas en las concentraciones usadas aquí. Lo que hace es actuar como surfactante. Reduce la tensión superficial del agua, lo que permite que el tónico penetre el suelo compactado en lugar de acumularse y escurrirse. También ayuda a descomponer la capa hidrófoba que se desarrolla en suelos crónicamente secos o tratados sintéticamente. Un recubrimiento ceroso en las partículas del suelo que en realidad repele el agua y es una de las razones principales por las que los jardines sobreregados con fertilizante sintético aún muestran estrés por sequía. Una taza de cada ingrediente
va a un recipiente limpio de 1 litro. Ese es tu concentrado. Ahora bien, hacer el concentrado es la parte fácil. La parte que separa a las personas que ven resultados dramáticos de las que queman su pasto y concluyen que todo es un disparate, es el método de dilución y aplicación. No viertas el concentrado directamente sobre tu jardín. Este es el error más común, y ocurre porque la receta suena simple y la gente asume que simple significa indulgente. No lo es. El concentrado es aproximadamente 20 veces más fuerte de lo que necesita ser la solución de aplicación terminada. Aplicado directamente, quemará tu pasto, estresará el suelo y te dejará con rayas marrones que tardan semanas en recuperarse. La receta no está mal. El paso de dilución no es opcional. Necesitas un aspersor de extremo de manguera, el tipo que se conecta a tu manguera de jardín y tiene un frasco en la parte inferior que contiene aproximadamente 1 litro de líquido. Están disponibles en cualquier ferretería por entre $10 y $12. Vierte una taza de tu concentrado en el frasco del aspersor. Ajusta el dial del aspersor a aproximadamente 2 cucharadas por litro de producción. Cuando abras la manguera, el aspersor toma esa taza de concentrado y la mezcla con aproximadamente 20 litros de agua mientras rocía sobre tu jardín. Esa es la proporción que necesitas. Esa es la concentración a la que los ingredientes activos alimentan la biología del suelo en lugar de estresarla. Una carga completa del aspersor, una taza de concentrado mezclada a esta proporción, cubre aproximadamente 230 metros cuadrados de superficie de jardín. Un lote residencial estándar contiene aproximadamente 750 a 900 metros cuadrados de pasto. Eso significa que tu recipiente de 1 litro de concentrado, aplicado a esta taza, tratará tu jardín completo 4 veces antes de que necesites mezclar otro lote. El momento de aplicación importa tanto como la proporción. Aplica solo en la mañana temprano entre las 6 y las 8, o en la tarde después de las 6. Nunca apliques bajo el sol del mediodía. Los componentes volátiles del amoníaco y los subproductos de fermentación en la cerveza se evaporarán en minutos sobre una superficie caliente antes de tener oportunidad de penetrar el suelo. Estarás rociando esencialmente nada mientras desperdicias tu concentrado. La aplicación matutina y vespertina permite que el tónico se asiente sobre las hojas de pasto y descienda lentamente hacia la zona de raíces y la capa del suelo donde viven las bacterias. Camina a un ritmo constante por el jardín, barriendo el aspersor de lado a lado de la misma manera en que pintarías una pared. Pasadas uniformes y superpuestas. Si todavía puedes ver manchas húmedas visibles sobre las hojas de pasto 20 minutos después de terminar, aplicaste demasiado. El objetivo es una nebulización fina y uniforme, no un empapado. A los 30 o 45 minutos de la aplicación, riega el jardín ligeramente. 1/2 centímetro de agua es suficiente. No estás tratando de lavar el tónico. Estás ayudándolo a migrar desde la superficie de la hoja hacia abajo a través de la capa de paja y hacia los primeros centímetros del suelo, donde vive y trabaja la población microbiana. La temperatura importa debajo de la superficie. Las bacterias del suelo entran en latencia cuando los primeros centímetros del suelo bajan de 12 grados centígrados. Aplicar el tónico sobre suelo frío no es dañino, pero no producirá ningún resultado hasta que el suelo se caliente. En climas tropicales y subtropicales como los de México, Centroamérica, el Caribe y gran parte de Sudamérica, las ventanas de aplicación pueden extenderse de febrero a noviembre, o incluso todo el año. En climas más templados como el sur de Chile, el sur de Argentina o las partes altas de México, la ventana activa va aproximadamente de mediados de abril a mediados de septiembre. Aplica cada 3 semanas durante la temporada de crecimiento activo. Omite las aplicaciones durante periodos de dormancia por calor por encima de 32 grados durante 5 o más días consecutivos y durante la dormancia invernal. A lo largo de una temporada de crecimiento completa, aplicarás el tónico entre 6 y 8 veces. Hay una pieza más en este sistema que los viejos jardineros de campos de golf guardaron para sí mismos durante décadas.
y es la diferencia entre un pasto que se ve bien y uno que hace que los desconocidos se detengan en la calle. Hierro quelado. El hierro quelado líquido, disponible en cualquier vivero o centro de jardinería por aproximadamente $15 el frasco, contiene hierro en una forma que las plantas pueden absorber tanto por las raíces como por la superficie foliar, sin que el hierro primero necesite ser procesado por las bacterias del suelo. La quelación es un proceso químico que envuelve la molécula de hierro en un compuesto orgánico que la mantiene estable en el agua y disponible para la absorción por las plantas en un amplio rango de pH del suelo. El hierro no quelado, que es lo que termina en el suelo a través de la melaza, solo es biodisponible en un rango de pH estrecho. El hierro quelado evita esa limitación por completo. Agrega 60 ml de hierro quelado líquido a tu frasco aspersor junto con tu taza regular de concentrado de tónico una vez al mes durante la temporada de crecimiento. Ese es el único cambio a la rutina. El hierro no impulsa el crecimiento de la hoja de la manera en que lo hace el nitrógeno. No produce un aumento de altura visible ni esa rápida brotación de nuevo tejido foliar que el fertilizante sintético entrega. Lo que hace es intensificar la densidad de clorofila dentro de cada hoja individual de pasto. Más clorofila más profundamente saturada, significa un cambio de color del verde medio ordinario hacia el tono verde profundo, casi azulado, que ves en las canchas de golf gestionadas profesionalmente y en los jardines cuidados de los parques botánicos. Investigaciones de programas de manejo de pasto en la Universidad Estatal de Michigan han demostrado durante décadas que el hierro es el factor principal que separa el pasto profesional visualmente impresionante del verde ordinario de un jardín residencial. El nitrógeno está presente en ambos casos. Lo que los profesionales añaden y que los propietarios residenciales históricamente no han hecho es la capa de micronutrientes, y el hierro es el más dramáticamente visible de todos ellos. Dentro de los 7 a 10 días de tu primera aplicación mensual de hierro, verás un cambio de color. Al final de la primera temporada completa, combinando el tónico cada 3 semanas con el hierro quelado una vez al mes y los ajustes de corte mencionados anteriormente, tendrás un jardín que no se parece al de tus vecinos. No porque hayas gastado más dinero, sino porque dejaste de hacer lo que la industria de los fertilizantes te diseñó para hacer, y comenzaste a trabajar con la biología que ya estaba ahí, esperando, debajo de tus pies todo el tiempo. Las corporaciones que construyeron el programa de 4 pasos no eran estúpidas. Construyeron algo extremadamente efectivo para generar ingresos recurrentes. Pero lo construyeron a tu costa. El dinero que has gastado durante años en bolsas de nitrógeno sintético no se desperdició porque el producto fuera falso. Se desperdició porque estaba resolviendo el problema equivocado. Tu jardín nunca tuvo deficiencia de nitrógeno. Tu suelo tenía deficiencia de biología. Y puedes arreglarlo por menos de $5 y una mañana el sábado. Antes de poner esto en práctica, deja un comentario abajo diciéndome cuántas temporadas llevas peleando con tu jardín. Porque quiero saber cuántos años te robó la industria antes de que encontraras esto. Si este video te ahorró aunque sea una temporada de dinero mal gastado y pasto muerto, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video como este. Y deja un comentario abajo diciéndome cuántos años llevas peleando con tu pasto antes de encontrar esto. Cada comentario ayuda a que esta información llegue al próximo propietario que todavía está comprando otra bolsa y obteniendo los mismos resultados de siempre. Te mereces un mejor jardín. Ahora tienes todo lo que necesitas para lograrlo.